días. Tardes. Ánimo. Se prolongó la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí para informar. Acordamos que el día de hoy la doctora Olga Sánchez Cordero, aclaro, doctora en Derecho, porque se habla bastante de doctores y ya se tiene que saber más de que son grados académicos, que es licenciatura, maestría, doctorado. Por eso a veces, aunque sean doctores, yo digo licenciados, porque se entiende más, se comprende más. Esto de los grados académicos es más para sectores de mayor escolaridad, de mayor educación, que no de mayor cultura, también para aclarar. Pero es la doctora Olga Sánchez Cordero, licenciada y especialista con maestría y con doctorado en Derecho. Y el licenciado Alejandro Encinas, que es economista, Alejandro, y maestro en economía. Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga, y Alejandro, subsecretario de Derechos Humanos, también de la Secretaría de Gobernación. Quedamos en que ellos van a hacer un planteamiento sobre las personas que llevan mucho tiempo en la cárcel y que no han sido sentenciadas, y también del caso de quienes están en la cárcel y se ha demostrado que fueron torturados. Entonces, ellos van a exponer sobre este asunto tan importante y van a dar a conocer medidas, decisiones que se han tomado y que se van a llevar a la práctica muy pronto, muy pronto. Entonces, le damos la palabra a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Vamos a darles cuenta de los 3 casos que ustedes nos han preguntado y en qué situación jurídica y procesal se encuentra cada uno de ellos. También vamos a dar cuenta de la población penitenciaria que no ha tenido una sentencia y que sigue privada de su libertad. Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con el caso Vallarta, por favor. La versión breve, por favor, sí. El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en 2 causas penales distintas. Esto es importante, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por los que se le ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. La solicitud inicial fue precisamente que se revisara su caso en el que se alega violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Eso es lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia. En la atención brindada, el caso ha sido revisado desde septiembre del 2019 por instrucciones del señor presidente en coordinación con el propio señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia. Y la conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente, esta estrategia lo beneficiaría para una de las 2 causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que si es esta estrategia se le aplicara el precedente Cassés, es previsible, muy probable que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa una causa penal pendiente. El 19 de julio, apenas hace unos días, la defensa presentó nuevas pruebas documentales y esto podría alargar el proceso, ya que el juez no podría dictar la sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas. Esto en relación a la otra causa penal que tiene pendiente, porque como decíamos, si se le aplicara el precedente Cassés, lo más probable es que en ese asunto, en esa causa penal, él saliera absuelto. O más bien podría obtener su libertad, porque la sentencia de Cassés no es absolutoria, sino la excarcelación de la francesa.
En el otro asunto, en el caso de la señorita Quevedo, el antecedente es que en octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano la opinión número 45/2020 relativa a esta persona. Ella fue detenida en septiembre del 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y de secuestro. Ella denuncia haber sido víctima de tortura en 2 ocasiones. En el 2009, en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y narra cómo fue torturada, y en el penal de las Islas Marías también ella narra cómo fue torturada. Actualmente continúa privada de su libertad en prisión preventiva, también sin resolución, sin sentencia definitiva, en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Morelos. La atención brindada a esta persona es representada por el Instituto de Defensoría Pública, pero es también en coordinación con la asesoría jurídica de la acción, incluso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las gestiones para garantizar atención médica inmediata, y está en proceso su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. En estos 2 casos, la tortura, y subrayo la tortura, y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria del proceso por una parte. Los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en este caso. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con las diversas actuaciones y diligencias en estos 2 casos, para que pudieran obtener su libertad. En el otro caso de la persona indígena de Milpalta, el señor subsecretario tiene toda la información, pero sí decirles que en su caso ya hay sentencia definitiva, son 60 años. También ella alega tortura. En ningún momento se autoadscribió como una persona indígena, pero podría hacerlo en cualquier momento, y la sentencia que tiene ya en la condena es por 60 años. El señor presidente, precisamente en esta última sesión, en esta reunión, nos ha instruido al señor subsecretario y a mí para realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar al señor presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad, que no tiene sentencia. Si quieren poner los círculos en donde está la población penitenciaria y quien todavía no tiene sentencia definitiva, son alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad que siguen en prisión preventiva. Ahí está, de esta población, la no sentenciada. La siguiente, por favor. Aquí está el centro penitenciario y el tipo de fuero. Esto, desde luego, tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente pues que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Y por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos que estén en su derecho, obviamente procesal, para interponer todos los recursos que estén a su alcance, y que también esto pues obviamente dilata la resolución. Señor presidente, si nos permite también decir lo que ya, gracias, muchas gracias, lo que nos había usted instruido sobre el decreto. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo establece con toda precisión, que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y por otra parte también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados.
También el señor presidente nos ha instruido para el tema de la tortura, quien alegue tortura y también se compruebe a través del protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, es muy seguro las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos. También el señor presidente nos ha instruido de solicitar por la causa de la tortura la excarcelación de algunas personas privadas de su libertad. El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal. Entonces, en ese sentido, vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que en su caso el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria. Es cuanto, señor presidente, y le doy la palabra al señor subsecretario. Muy bien. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Voy a complementar la información que ha dado a conocer la señora secretaria de Gobernación sobre estos tres casos en particular, el caso Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, que tienen un componente similar y que da cuenta de la actuación que la autoridad judicial, la autoridad que tiene que procurar la justicia en nuestro país está llevando a cabo en muchos casos en nuestro país. Estos son casos emblemáticos. El caso del señor Israel Vallarta, como aquí se ha señalado, ya tiene 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir esta es de 2 años, y que ha sido conocido por distintos medios de comunicación que han difundido su situación. Hay que señalar que existe una recomendación emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio, debe ser considerada por los jueces que están analizando su situación jurídica y, por lo tanto, la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico. Como lo ha dicho el señor presidente, se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad. Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, que como ha señalado aquí la secretaria, detenida por un delito en donde haya denunciado que ha sido objeto de tortura tanto en el penal de Santiaguito como lo fue en las Islas Marías. Aquí encontramos una práctica de dilación de la autoridad judicial para la aplicación del protocolo de Estambul. Ella lo ha solicitado recurrentemente, sin embargo, se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, algunas cosas alegando el problema de la pandemia. Pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2 de octubre de 2020 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde en esta opinión 45/2020 exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto. Aquí se han dado los apoyos directamente a la señora Quevedo y exigimos a la autoridad judicial que atienda este llamado de la Organización de las Naciones Unidas y, en su caso, también permita el desarrollo del protocolo de Estambul para comprobar, acreditar la tortura de la que fue objeto. Y el caso de María Isabel San Agustín, que fue detenida en la alcaldía de Milpalta. Ella es originaria del estado de Hidalgo y que efectivamente desde 2013 tiene una sentencia de 65 años vinculada con el delito de secuestro. En el 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el protocolo de Estambul. Se aplicó
y resultó positivo, se acreditó que la señora San Agustín fue objeto de tortura. El problema es un problema burocrático absurdo, porque a pesar de que la propia Procuraduría, y se dictó un amparo para que se repusiera el proyecto, la perito que desarrolló el protocolo de Estambul no se ha presentado ante la autoridad para ratificar los resultados del mismo. Estamos en comunicación con la ahora Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para atender esta situación, pero aquí yo quisiera destacar fundamentalmente dos aspectos. Uno, creo que hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura. Y peor aún, en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables. Por eso, como lo ha señalado el señor presidente, si queremos erradicar la tortura como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato. Y los torturadores deben de ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando desde el inicio este gobierno, en donde no solamente no se tortura el día de hoy por las autoridades federales, tenemos problemas en algunas entidades, en municipios, con todos los agentes del Estado, pero vamos a erradicarla profundamente. Muchas gracias. Bueno, pues es importante apuntar dos cosas. Primero, que con la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función. Ya no es la Secretaría de la Represión y el Autoritarismo, es la Secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia. Eso es muy importante. Para los jóvenes que conozcan la historia, la terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación desde hace muchas décadas, el papel que jugó la Secretaría de Gobernación. Era la Secretaría del Castigo, era la Secretaría de la Represión, la Secretaría del Control, la Secretaría de la Guerra Sucia. Eso se terminó. Y lo segundo es aclarar, para que no haya duda, son 4 decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Primero, que sentenciados del Fuero Federal, mejor dicho, no sentenciados del Fuero Federal, con más de 10 años, sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. Lo repito, internos en las cárceles federales del Fuero Federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados. 2, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. 3, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos, se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y 4, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado. Nadie. Entonces, estas 4 acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar. Es importante que se tome en cuenta de que hay muchos detenidos
reclusos internos que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. ¿Por qué no ponemos la gráfica? Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto. La próxima, la otra, es esta. Miren, del fuero común sin sentencia, 82.089. Y del fuero federal, 12.358. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial Federal. Que les falta personal, faltan recursos, bájense el sueldo, los de arriba, ahorren, que es muy piramidal el funcionamiento de los poderes. Los primeros arriba vivimos muy bien, austeridad republicana, ya cansa, pero no solo es falta de recursos o de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción y desatención al que no tiene para pagar un abogado, que hay mucha gente que no tiene defensa porque las defensorías de oficio no están bien integradas ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no solo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles y vamos a preguntas y respuestas. Quedó pendiente un compañero de ayer que se llama Wenceslao Vargas Márquez. Sí. Y vamos, ahora vamos. Después de Wenceslao va una compañera. Ustedes dos. Gracias, presidente. Mi nombre es Wenceslao Vargas Márquez, de familia tabasqueña, estudié en Villahermosa, Tabasco. Una pregunta sobre 3 temas que le quiero plantear, presidente. Le muestro a la Cámara y al país este documento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidiendo la expulsión del Estado de Veracruz de un grupo de trabajadores. Año 2015, los trabajadores se resistieron y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cargo de Alfonso Cepeda Salas, pidió el cese. Y en los 2 casos, la Secretaría concedió. La razón única, aquí está por escrito, oponerse a la reforma educativa. Es inconcebible, nos parece, señor presidente, que 6 años después de esa agresión, 2015, y 3 años de esa administración, esta agresión no se corrija. Está estrechamente conectado este punto con un tema hipersensible para usted y del que ha dado pruebas. Revertir las agresiones contra maestros que lucharon contra la reforma educativa. En la prensa, por escrito, en toma de plazas, para revertir la agresión del sexenio pasado. Tiene una conexión estrecha con el compromiso presidencial número 10, revertir la reforma y sus consecuencias. Y el 88, anular las represalias de funcionarios del sexenio pasado. Usted ha dicho que la 4ª transformación no pasará a la historia si no se arregla la seguridad pública. Coincido con usted. Le propongo, presidente, que la 4ª transformación no pase a la historia si estas agresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se revierten. En particular, la conexión con el compromiso 10 y el 88 presidenciales lanzados por usted. Este es un punto. Lo concluyo, lo dejo en sus manos y esperemos, se lo pido muy respetuosamente, que designe usted a alguien para que le dé seguimiento a estos puntos. El área de la Subsecretaría de Recursos Humanos de Gobernación recibió esta queja hace meses. No ha recibido respuesta. ¿En qué consiste la queja? De que los funcionarios del sexenio pasado siguen allí trabajando, nombrados por Chuaifet y por Aurelio Nuño. Ahí siguen, presidente. Yo me pregunto si la 4ª transformación por la que voté yo en línea en el 2018, en mis 5 papeletas, no tiene funcionarios que releven a estas personas que no se sincronizan con su gobierno. Hasta ahí mi intervención, que quiero que sea breve. La segunda, una compañera maestra tiene cáncer, quiere cambiarse de adscripción, la directora ni le contesta, en Veracruz. Y un último caso, y con eso termino mi intervención. Compañeros trabajadores de CECITEB en Veracruz le abordaron a usted ya en una ocasión, le firmó de recibido usted, confirma autógrafo, la tengo aquí en mi celular, porque los despidieron, cosa de 40 o 60 trabajadores. Quizá tenga usted en la memoria el caso, porque apenas los abordaron a usted en el aeropuerto de Veracruz, siguen sin respuesta.
Entonces ahí están los 3 puntos que le propongo. Le pido a usted muy respetuosamente que le dé seguimiento a estos casos. Las agresiones de reforma educativa, ahí se mantienen. Le doy nombres de los funcionarios del sexenio pasado que siguen trabajando allí, golpeando maestros. Aquí está el escrito, presidente. Razón única, oponerse a la reforma educativa. Xochitl López López, de la DGTICEP, colaboradora de Próspero López Delgado, que se fue expulsado en el sexenio pasado, pero se quedó Xochitl López allí. Fidel Mosqueda Camacho, Jaime Héctor Avilés Jaimes, José Rosario Galván Rosas, nombrado por Chofet y nombrados por Aurelio Nuño. Ahí están y siguen golpeando hasta el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Les suplicamos justicia. Sí, mira, te aclaro. La primera, en los 3 casos se van a tomar decisiones en los 3 que estás planteando. Muchas gracias. Pero te aclaro una cosa, por favor, acerca de lo primero que estás planteando. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Ya hemos reinstalado a la mayoría de los maestros que fueron despedidos injustamente por la imposición de la reforma educativa. Coincido con y lo puedo probar. No, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Entonces, quedaron como estos casos, pero la mayoría, porque yo tuve como 10 reuniones que personalmente encabecé con los dirigentes de la CENTE para tratar este asunto y estuve pendiente de que se les reinstalara a todos los maestros para cumplir nuestro compromiso. Incluso se consideró también la reparación del daño que se les causó por la imposición de la reforma educativa y de todas formas este asunto que estás planteando lo vamos a revisar. ¿Por qué motivo no fue atendido o no ha sido atendido? Y si fue una injusticia, si se les despidió por esa razón de oponerse a la mal llamada reforma educativa, pues van a ser reinstalados. En el segundo caso de la maestra con cáncer, lo mismo, vamos a ayudar para atenderla. Y sobre los servidores públicos también se va a hacer una revisión. Ya no es la Secretaría de Educación Pública de otros tiempos, con otros funcionarios. Y ahora es una maestra honesta, limpia, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Eso no había sucedido en mucho tiempo, pero de todas maneras vamos a hacer la revisión de quienes permanecen ahí y que hayan actuado mal, que tengan malos antecedentes, porque nosotros estamos buscando que sean verdaderos servidores públicos los que trabajen en el gobierno. Entonces ya diste a conocer los nombres y vamos a pedirle a la maestra Delfina que en los 3 casos se atienda. Muchas gracias, presidente. Y coincido con usted en lo que dijo, La atención ha sido correcta, han sido excepciones, y estas son excepciones, y esperamos justicia. Muy amable. Muy bien. Buen día. Bueno, vamos con las compañeras. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Buenos días, secretaria, subsecretaria. Nada más para precisar sobre este decreto, si ya se tiene estimado el universo de las personas que entrarían en estos supuestos que se van a establecer. Pues en el caso de los sentenciados o no sentenciados, sí, porque pues ya se hizo el análisis, son como 10,000, 12,358 de ellos serían mayores, los que no han sido sentenciados en más de 10 años, de 10 años hacia adelante, y que no tengan delitos graves, delitos de sangre, que no estén acusados por eso. Pero todavía no tienen la precisión de esos 12,000. No, pero vamos a elaborar el decreto y se va a aclarar. Lo que quiero es que se tenga ya conocimiento de lo general. Lo repito, quienes han sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados. Segundo, adultos mayores de 75 años liberados también, que no hayan cometido delitos graves. Tercero, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas graves van a ser liberados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues
hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales. Eso los médicos lo van a decidir. Y 4, los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que en efecto padecieron de tortura, liberados para cualquier delito, de cualquier edad, o sea, 0 tortura. Presidente, y en otro tema, ayer pues comparece Ken Salazar, propuesto como embajador de Estados Unidos en México. Los senadores de Estados Unidos expresaron pues su preocupación por la violencia en el país, sobre todo mencionaron pues los casos de los candidatos que fallecieron, que asesinaron durante el pasado proceso electoral. Y nuevamente pues también se dio esta manifestación del senador Ted Cruz respecto de que México favorece a las empresas estatales energéticas y pues esto genera incertidumbre a los inversionistas estadounidenses. Preguntarles si ante estas reiteradas expresiones y que se han enviado cartas al presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos le ha externado algo al gobierno de México al respecto. No, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso de nuestra soberanía y hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y también México es de los 10 países en el mundo más atractivos para la inversión extranjera, porque hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes. Antes era un Estado de chueco y antes imperaba la corrupción. Entonces eso lo saben los inversionistas, más, desde luego, otras oportunidades que tiene México. El que se haya firmado el Tratado Económico Comercial con Estados Unidos y Canadá, que permite la creación de empresas para poder exportar a Estados Unidos y a Canadá. Es así lo que le estoy comentando, que está creciendo la inversión extranjera, la inversión foránea. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer de que aumenta su pronóstico de crecimiento para México. A ver si no está la nota. En una de esas está en el Financiero. Sí, en el Financiero no creo, pero a ver, porque los del Financiero están últimamente muy enojados. No tú, tú no, sino los de mero arriba, los machuchones. Es importante el dato porque es el Fondo Financiero Internacional. No creo que no esté en ningún periódico. ¿Así está en el Financiero? Bien y de buenas. Fondo Monetario Internacional sube pronóstico de crecimiento para México en 2021, 6.3, pero tenía, creo que 4.2. 5%, 6.3. Entonces, como lo dice el periódico, además me retracto de lo que dije. ¿Por qué no pones de nuevo el titular? Bien y de buenas, eso es. Entonces, es normal que haya estos cuestionamientos. Además, es parte de la democracia, de la libertad. Finalmente, presidente, ayer se inicia ya el proceso para la ratificación de Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública. ¿Cuál es la tarea que tendrá el nuevo secretario? Y también, si pudiera precisar los rumores que se dieron con la salida de la exsecretaria Irma Heréndira Sandoval, se decía pues que estuvo, digamos, actuando a favor para que su hermano Amílcar Sandoval obtuviera la candidatura por Morena en Guerrero. No sé si puede explicar cómo fue esta salida y sobre todo la tarea para Salcedo, que ayer decía que él se sentía como el pípila con una losa encima por los problemas que hay de corrupción. Gracias. Sí, mire, son importantes los cambios, el renovar los equipos para que siempre se tenga mucho entusiasmo, ánimo, emoción social, ganas de servir. Aquí no se puede uno cansar. Entonces, es importante estarnos renovando. Les voy a poner algo, a ver si... Y mi felicitación, porque no hay nada que no resuelvan. El general Cárdenas, en mayo del 37, yo creo que está en sus apuntes, habló, mejor dicho, escribió sobre los servidores públicos a mitad de su sexenio. Y es interesante lo que escribe, porque habla de mayo y habla de septiembre, y es a mitad del sexenio. A ver si lo encontramos, porque esto explica el por qué es importante la renovación. En tanto, consiguen la cita, la nota,
quiero comentar que Roberto Salcedo es un profesional, es un hombre íntegro, es un conocedor de la administración pública y en especial todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Tiene ya bastante tiempo, mucha experiencia. Estuvo trabajando bastante tiempo en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces va a tener la función pública, porque es parte también de un cambio que estamos llevando a cabo. Va a tener dos funciones importantes. Se va a unir la parte administrativa con la fiscalización en cada secretaría. En vez de que en una secretaría se tenga un director administrativo y aparte un director de la función pública, va a ser uno. Esto se va a simplificar. Y va a haber un área de la función pública encargada de esto. Va a ser como está, nada más que de manera más simplificada, van a ser mujeres, hombres honestos, eficientes. Y van a hacerse cargo de la compra en común, la compra consolidada de todo el gobierno. O sea, va a depender todo lo que tenga que ver con adquisiciones de la función pública. Contratos de obra, contratos de servicio, todo. Es un área. Y la otra área va a ser de fiscalización. Es un equipo de auditores para que en el caso de que haya indicios de malos manejos en una secretaría, este equipo lleva a cabo auditorías y sea el encargado de garantizar la honestidad en el gobierno. Entonces, por eso Roberto Salcedo va a estar ahí. Yo creo que ahora sí se las puse difícil. Es en mayo del 37. ¿Sí le encontraron? Ajá. Porque es interesante, o sea, y esto me sirve además para mandar un mensaje para que nadie se vaya a cansar. Ahí está. De apuntes del general. Pedir mayor actividad a los inmediatos colaboradores. Mayo del 37. Él entró el 1 de diciembre del 34. En el 38 fue la expropiación petrolera, en marzo. No estoy satisfecho de lo que se ha hecho en el país hasta hoy. Ni ellos deben de estarlo. Siento apatía en muchas dependencias. Para un periodo de gobierno de 6 años, difícilmente se encuentran hombres y mujeres que después de 3 años trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos. Veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy a septiembre próximo. Ya está. Entonces, la compañera... Gracias, presidente. Nada más rápidamente sobre el tema, aclarar, la excarcelación también se va a dar el plazo del 15 de septiembre para las personas torturadas también. En todos los casos. Ok, presidente, gracias. Y quería comentarle, platicarle, preguntarle su opinión de que el martes pasado, pues el tercer tribunal colegiado de Quintana Roo ya otorgó el amparo al empresario Kamel Nasif, protegiéndolo de la orden de aprehensión que se liberó en diciembre contra él por el delito de tortura, precisamente periodista, sobre todo contra Lidia Cacho. Quiero preguntarle su opinión. La propia Lidia Cacho pues ha acusado de que este tribunal se ha vendido al crimen organizado. También pues la Organización de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, aseguró que este fallo está abriendo la puerta a la liberación de Kamel Nasif y el camino a la exoneración de los responsables materiales e intelectuales de esos hechos derivados del 16 y 17 de diciembre de 2005. Ya el gobierno federal, hay que recordar que ya se disculpó hace unos años, sin embargo, pues se da estos hechos. Saber su opinión. Gracias. Pues yo creo que deben de haber otras instancias. Ahí se lo vamos a encargar a la licenciada Olga Sánchez Cordero para hacer una revisión del caso. Y es parte de lo mismo. No es mala fe, no es una actitud de nuestra parte tendenciosa en contra del Poder Judicial, pero sí es necesario una reforma. Urge una reforma en el Poder Judicial y la tienen que hacer desde el Poder Judicial por todos estos casos. Es que hay cuestiones muy graves que se han estado dando a conocer. Por ejemplo, este juez que apenas unas horas después de publicarse la ley eléctrica ya estaba entregando suspensiones, que son defensores de grupos de intereses creados, no defensores del pueblo. Otros casos más graves,
no sé si fue un juez estatal o federal el que estaba por recibir dinero para liberar federal a una persona con pruebas, y así muchos otros casos. ¿Pero qué podrán hacer? ¿Cómo que se va a poder implementar? ¿Cómo lo han platicado? Se va a analizar y podría ser con el Consejo de la Judicatura presentar una denuncia, que revisen el caso, y más si está de por medio. Volvemos a lo mismo, la tortura. Es muy lamentable que esto siga sucediendo, pero no hay que darnos por vencido. Claro. Hay que seguir denunciando y hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial. Gracias, presidente. En segundo lugar, preguntarle acerca de este proyecto que había anunciado hace 2 semanas, si no me equivoco, que se iba a presentar aquí hace una, sobre el regreso a clases. ¿Cómo va este proyecto? ¿Cuándo lo van a presentar ya en firme? Porque bueno, estamos a un mes de que se regrese a las clases, a las aulas. Creo que ¿Ya se tiene alguna cifra, alguna estadística de cómo están las escuelas? ¿Cuáles sí podrán abrir, cuáles no? Ya estamos trabajando en eso. Aprovecho para que todos ayudemos a limpiar las escuelas, a que estén en buen estado. Todos significa la participación de madres, de padres de familia, de maestros, maestras, de autoridades municipales, de gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como gobierno federal, todos ayudar, porque hay como una postura a que no haya clases. No sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Y hace 2 o 3 días una encuesta, claro, hay que ver sobre la veracidad en las redes sociales, o alguien me dio una encuesta, creo que tú me hiciste llegar una encuesta en donde la mayoría dice no regreso a clases. ¿Qué es eso? Pero se muestra por falta de vacuna, ¿no? A los menores. Pero eso es en todo el mundo. Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños. Y México, con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Y yo voy a dar este debate, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases, por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país. Mira esto, además, ¿de quién es? Hay que, pero sí, debe ser telefónica y de muy poca, a ver la metodología. Sí, 500 entrevistados del 15 al 16 de julio. Hay que ver si es abierta o, porque no es lo mismo preguntar a cualquier persona que preguntarle a los padres. Si es abierta, pues es otra cosa. Todos opinamos, todos podemos, además tenemos el derecho de hacerlo. Pero miren esto, nacional, 36 en desacuerdo. Pues sí, 36 de acuerdo, exacto, en que se regrese, ¿no? Pero 62 en contra. ¿Qué es esto? Y ya van a empezar nuestros adversarios, bueno, ya empezaron a hacer campaña, porque se montan en cualquier asunto, siempre y cuando sea para llevarnos la contraria. Ya van a empezar a decir de que qué barbaridad, ¿cómo vamos a regresar si las escuelas están abandonadas? Pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas, pues vamos todos a limpiarlas, todo, y que los gobiernos municipales destinen recursos, el gobierno estatal, y lo va a hacer el gobierno federal. ¿Por qué? Porque se trata de una labor fundamental, es de la educación. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a estar hablando de la importancia de la educación solo en el discurso, puro rollo, de manera demagógica, y no vamos a actuar de manera consecuente? Entonces, qué bien que sacaste el tema. La semana que viene va a estar aquí la maestra Delfina. Hicieron otras preguntas sobre la educación en pequeñas comunidades, que también van a estar aquí los responsables.
Gabriel Cámara y otros encargados de los programas de educación para comunidades apartadas, todo lo que se está llevando a cabo. La semana que viene se va a hablar sobre este tema. Ok, gracias, presidente. Por último, Rocío Jardines de W Antes Radio, de eso, pregunto, aprovecho ajá, para hacer un llamado a las maestras, a los maestros y al sindicato que nos ayuden, porque necesitamos remontar el atraso causado por la pandemia. Gracias. Por último, preguntarle, presidente, en esta gira que tendrá en Sinaloa, en Badiraguato, pues en 2020 se acercó a usted la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán a entregarle una carta en la mano. En esta ocasión, ¿tiene alguna noticia, algún mensaje que ella nuevamente vaya a acudir a usted, algún familiar, para ver pues qué ha pasado con su solicitud? Gracias. Con todo respeto, que se me pasó. No sé si nos dijiste de qué periódico eres. W Radio, presidente. W Radio, sí. Miren, ayer sale en El País, W Radio y El País son lo mismo. Que conste es que no es en contra de ustedes. O sea, yo respeto mucho a ustedes. Nunca, jamás les faltaría el respeto, nunca. Pero quiero que vean la nota de ayer del País. El País es un periódico de España que forma parte, es una empresa, Prisa, y que tiene mucha influencia política. Y antes eran los más influyentes en México, hacían hasta libros de texto, les daban contratos. Pero además protegen a las empresas españolas que hacen negocios en México, y muchas de estas empresas abusaron con ese tipo de negocios. Entonces ahora El País tiene también molestia con nosotros porque ya no es lo mismo. Y El País es dueño mayoritario de la W, de la radiodifusora. Es XCW, que fue durante mucho tiempo pues una radio muy escuchada en el país, y Televisa vendió las acciones a este grupo Prisa, entonces es una empresa. La nota del País sobre que voy a Sinaloa, para que vean la forma tendenciosa de hacer periodismo. El polémico viaje de López Obrador a la tierra del Chapo. Entre comillas, voy a supervisar caminos. Y la compañera me pregunta sobre lo mismo, que es de la W. Bueno, voy a Badiraguato porque estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Badiraguato es Sinaloa, Guadalupe y Calvo es Chihuahua. ¿Por qué no pones un mapa de una vez de toda la región? Porque también voy a ir a Tamazula, que es Durango, aunque está muy cerca de Culiacán. Y voy a supervisar un camino que estamos construyendo de Tamazula a Canelas. Y voy también a Tamazula porque vamos a inaugurar un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero voy también a San Ignacio, Sinaloa, porque estamos haciendo un camino de San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, Durango, también en la sierra. Y voy a Nayarit, a dos caminos también para la sierra de Nayarit, a supervisar dos caminos, a Guadalupe y a La Yesca. Es mi gira, pero se los voy a explicar aquí. Por aquí está Badiraguato. Estamos haciendo este camino. Y estamos haciendo, por aquí está Tamazula, y estamos haciendo un camino hacia acá, que es Canelas, y de aquí a Santiago Papasquiaro, que también es Durango. Ese camino ya está hecho, pero es la conexión de Tamazula, que está aquí atrás, junto a Culiacán. Aquí vamos a inaugurar un cuartel también de la Secretaría de la Defensa para la Guardia Nacional. Pero además, en Tamazula nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, de la Primera República Federal. Gobernó de 1824 a 1828. Terminó su periodo, porque en ese entonces eran 4 años. Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Luego, pues aquí está San Ignacio y aquí está Tayoltita. Este es otro camino que estamos haciendo, porque de Tayoltita a Durango, miren, y lo que queremos es que puedan salir aquí más rápido a Mazatlán. Y otros 2 caminos, a ver, sube el llano de Nayarit. Es un plan que tenemos para comunicar toda la sierra. Entonces, comenzamos a hacer estos caminos en el 2019 y no quiero que se vayan quedando, porque orden dada,
no supervisada no sirve para nada. Entonces, por eso voy, a ver si se puede subir. No, esta es una conjetura de Primero nos habían dicho que iba a ser privada y después se dijo que iba a ser pública. Pues sí, puede ser eso, pero son conjeturas. Es que no nos quieren los del país porque eran mandones y ya no lo son. Eso es todo. A ver si se puede aquí. Sí, aquí son los caminos. Hacia la Yesca y otro a Guadalupe, Camatlán, son dos. Entonces voy a hacer todo esto, la sierra. Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva. Voy a hacer parte de esta gira en helicóptero, porque nada más tengo 3 días. El domingo voy a estar el domingo voy a estar en Nayarit. Sí, son 2. Es que me llevaría, si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas. Cuando voy para allá, desde siempre uso avioneta de Cessna. Una vez sacaron de que había una alarma en la avioneta, esto fue el Reforma, y que se pudo haber desplomado cuando yo estaba de opositor, porque siempre he ido a ver a las comunidades indígenas, que son de las más olvidadas, y estamos haciéndoles los caminos para allá. Ustedes dos, sí. Mujer, ya. Brevemente, señor presidente, sobre el tema de los reos federales que van a ser liberados, ¿por qué no se pensó, o por qué no se explica, o por qué no nos explica, por favor, por qué no se consideró los reos locales? De entrada estaría el problema de la competencia de los estados, sin embargo, a lo mejor la secretaria de Gobernación tendría seguramente una salida jurídica al respecto, porque ahí está la mayoría, y la intención es desahogar, entiendo, y considerar situaciones de estados graves, ¿no? Una reforma constitucional, no sé. Lo van a hacer seguramente, pero queremos nosotros avanzar. Y luego estoy seguro que gobernadores van a irse adhiriendo a esta iniciativa. Y también pues, se respeta su soberanía, ¿no?, de los estados. Pero si ellos quieren hacerlo, a lo mejor ayudamos en el modelo que se va a aplicar a nivel federal, que puede aplicarse en los estados. Sí, con una invitación respetuosa. Aquí sí. Sí. Este es Culiacán, ¿no? Sí. Y Tamazula, acá está, ¿no? Es esta. Ahí. ¿No lo pueden bajar? El otro día estaba viendo un juego de básquetbol en las Olimpiadas de Brasil con México. Jugaron muy bien los mexicanos, pero había un brasileño de 2,10 metros, tapaba todo. Entonces, mire, este es Tamazula, sí, y ese es Badiraguato, y arriba, ya Chihuahua, es Guadalupe y Calvo. Entonces, un camino es de Badiraguato, ya hay un camino pavimentado en una parte de Badiraguato hacia Guadalupe y Calvo, y se está haciendo el camino nuevo. Sí, exactamente, ese es. Sí. Mira, hasta aquí llega, más o menos, lo que ya estaba por aquí. Y se está haciendo esto para allá, o aquí, ¿sí? Toda la sierra. Y el otro, ahora sí, a ver, este es aquí nada más. Este es Culiacán, este es Tamazula. El camino es este. Y aquí es el cuartel que vamos a inaugurar. Y es el pueblo que les decía que vio nacer al primer presidente de México, Guadalupe Victoria. A ver, ahora vamos al de... Todo esto lo conozco, Topia, Canelas. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios del país. Este es Durango, todo. Aquí es Cozalá, donde estaba el conflicto de la minera, ¿se acuerdan? Que ya se resolvió. Y este es San Ignacio, de Sinaloa, y aquí está Tayoltita. ¿Les cuento una historia de Tayoltita? Bueno, han oído hablar de la familia Ley, de aquí, de Sinaloa, de las tiendas Ley. El señor mayor, cuando la persecución que hubo contra la comunidad china, se fue a refugiar a Tayoltita y aquí se salvó. Y una vez me encontré a un familiar, a un hijo, y me dijo, ¿usted conoce todo el país? Dice que conoce todo el país. Sí, conozco todo. ¿Y conoce Tayoltita? Sí, conozco. Claro que por aquí no se puede ahora, hay que entrar por acá, por el sal, dar toda una vuelta. A los de Tayoltita
lo que querían era una comunicación hacia acá, hacia Durango, pero es más sencillo y menos costoso hacer esto. Claro que cierra. Bueno, ahora vamos a Nayarit. Aquí, en una de esas, prepárate aquí, bájale, mejor súbele, sí, ahí. Por aquí, por Ruiz, estamos haciendo un puente con un claro de 300 metros, que a lo mejor voy a pasar también. Y aquí también tenemos canales de riego que estamos construyendo con ingenieros militares. Y aquí, más arriba, pero ya es Sinaloa, aquí, bájale. Aquí Santa María, estamos haciendo una presa. También tengo que ir, pero no puedo en un solo viaje. Ahora sí, vamos adelante, Tepic. Aquí está Tepic. Entonces, sí, por aquí, este es un camino que es Guadalupe y otro es el de la Yesca, más abajo. No, por acá, ¿verdad? Ah, sí, aquí, ya pegado a Jalisco, ese es otro. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Pero qué les parece del país? Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, recapitulando lo que se ha anunciado ya el día de hoy del decreto y los casos que previamente tanto la secretaria de Gobernación como el subsecretario han mencionado sobre los casos particularmente de Brenda Quevedo y de Israel Vallarta. Luego entonces se perfila que con este decreto puedan estar siendo liberados. Concretamente, es decir, hay un perfil para que ellos puedan estar, yo sé que se tiene que analizar, pero son casos que se han llevado en un análisis permanente y de revisión. Sería mi primera pregunta. Sí, es que es una decisión que hemos tomado, puede ser porque vivimos en un país de leyes y en un auténtico Estado de Derecho, que personas vinculadas a estos procesos acudan a una instancia judicial para inconformarse y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero lo que queremos dejar en claro es que como política de Estado nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto. Porque ya sé lo que están pensando, ¿sí?, quienes son militantes del conservadurismo y del autoritarismo. Y además, no solo se trata de las élites, que son muy dadas al uso de la fuerza, es desgraciadamente algo que se ha extendido también en nuestro pueblo. Cuando alguien es víctima de un delito o un familiar, entonces quiere que al que cometió el delito se le elimine, que no se le tenga ninguna consideración, que no haya piedad. Entonces, en esos casos se dice, tiene que hablar. No le hace que lo torture. Pues eso no lo consideramos nosotros humano. Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales completamente contrarias a los más elementales derechos humanos. ¿De qué sirve estar hablando? Es como el caso de la educación guardada las proporciones, que nos importa mucho la educación, que la educación de nuestros hijos, que la educación para el desarrollo, que la educación para superarnos. Y no queremos regresar a la escuela, que porque se van a contaminar todos los niños. Bueno, ¿y qué pasa en otras partes? Hay recomendaciones de que se pueden evitar contagios y que se puede, con protocolos sanitarios adecuados, evitar contagios. Si se dan los contagios, se puede cuidar a los niños en la casa y no pasa nada. Bueno, es parte de lo mismo, guardadas las proporciones. Nosotros no queremos que se torture a nadie. Entonces, el planteamiento va a ser, el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura. Repudiamos la tortura. No queremos tortura en México. Se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura. Porque la otra posibilidad que entiendo yo, tengo el dato de que envió una carta Israel Vallarta hacia usted con la petición de que se retiren los cargos por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Ahí usted le tiene ya tiene alguna consideración en respuesta a Israel Vallarta? Es que hay dos asuntos más. ¿Qué y era hay lo que explicaba el argumento ahí? de que él quiere presentar una denuncia, ¿sí?, pidiendo reparación de daños. ¿Sí? Nosotros vamos a ser respetuosos de todo ese procedimiento, pero esto no es un asunto solo jurídico o de abogados,
Esto tiene que ver con la justicia, con la ética, con el humanismo. Entonces, lo que podemos hacer es lo que ya aquí se ha presentado. Hemos planteado. Otro caso que he presentado, presidente, en este mismo espacio, en esta conferencia de usted, es el caso de Pablo Green. Si me permite, le voy a poner una grabación. Presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el debido respeto que usted se merece, por medio de este audio me permito presentarme. Me llamo Pablo Green Salamanca, me encuentro privado de mi libertad desde el día 2 de julio del 2009. Fui sustraído violentamente de mi domicilio por la Policía Federal en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Soy un culpable fabricado y víctima de la PGR con sus testigos protegidos que utilizó en el Michoacanazo. También los usó en contra mía. Soy víctima del sistema político que prevaleció en el sexenio del expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Agoté todos mis recursos jurídicos y legales en todas las instancias judiciales inquisitorias y no me fueron valoradas más de 120 pruebas de descargo, donde demostré mi inocencia. No estoy confeso porque no cometí ningún delito. Hay pruebas consistentes de violaciones graves a los derechos humanos y constitucionales hacia mi persona, por lo cual respetuosamente le pido me conceda el indulto presidencial, lo cual usted está facultado para hacerlo aplicando el artículo 97 bis del Código Penal Federal. Agradeciendo de antemano su atención a mi petición, confío en usted de que tiene la voluntad de hacer justicia y que personas inocentes como yo no estén en prisión siendo inocentes. Le envío un cordial saludo. ¿Lo va a ver la licenciada? Le respondería a través de la licenciada. Para responder. Por presidente, quiero comentarle a propósito, por supuesto, de este tema que que se está revisando de casos de gente inocente, pero también de los desaparecidos, aprovechando la presencia de la secretaria y el subsecretario. En Puebla hay un problema grave de desaparición de personas en años recientes, particularmente de mujeres jóvenes. Para enfrentar esta problemática, 14 estados ya han armonizado sus leyes estatales con la Ley General de Desaparición, pero en Puebla ya han pasado 3 años sin emitir esta ley y 1 año de que las familias presentaron una iniciativa que el Congreso se ha negado a analizar. El gobernador de Puebla, Barbosa, ha dicho que presentará su propia iniciativa. Sin embargo, está atorado en el Congreso. Se sigue analizando, entre comillas, esta ley propuesta por los familiares que señalen que esperarán que el gobernador presente la iniciativa. Es decir, entre el Congreso y el gobernador no se ha presentado, no se ha concretado esto para poder armonizar. Y bueno, ¿y por qué no procesar la iniciativa del colectivo Voz de Desaparecidos? Es el colectivo que también ha estado impulsando esta ley y que ha tenido observaciones positivas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional. Sería mi pregunta si tienen información al respecto y qué postura se tiene desde el gobierno federal en este tema de los desaparecidos, que sigue siendo un tema muy doloroso para el país y bueno, pues presentado por este colectivo de familiares, madres, padres, de principalmente mujeres en el estado de Puebla, presidente. Le agradezco mucho que me haya dado la palabra. Sí, yo pienso que Miguel Barbosa va a presentar esta iniciativa. Él es abogado, pero además es una gente sensible a estos hechos lamentables y me gustaría que Alejandro les explicara lo que estamos haciendo en general. Por supuesto, estamos en comunicación con el colectivo. Es un colectivo que incluso ha mantenido un plantón fuera del Congreso del Estado. Conocemos la iniciativa, hemos hecho una valoración, creo que es una iniciativa muy importante. El gobernador ha planteado presentar una iniciativa también. Todos consideramos que pueden discutir el Congreso a la brevedad estas 2 iniciativas. Y ahorita, terminando esta conferencia de prensa, me voy a trasladar coincidentemente al Estado de Puebla, estaré con el gobernador y será uno de los temas que abordemos. Ya, mañana, pero digo no mañana porque mañana va a ser en Culiacán y el lunes va a ser en Puerto Vallarta, pero el martes, pendiente tú, el compañero, 2, 3, 4, sí. Sí, para la próxima semana viene la secretaria de Educación. Ver con Jesús, ¿no? Para que, sobre qué temas. Sí. Viene para regreso a clases para explicar lo que estamos haciendo en comunidades pequeñas y marginadas en el tema de educación y incluimos, sí, y también lo que planteó el compañero sobre la reinstalación a despedidos.
sea, para que se tenga respuesta. Muy bien, nos vemos.